En esta presentación vamos a examinar las principales características del modelo de desarrollo económico del Perú entre 1960 y 1989 y los problemas y límites que este tuvo que terminaron en la crisis económica y la hiperinflación de finales de la década de 1980. Para ello nos vamos a concentrar en el texto de El péndulo económico, escrito por Efraín González de Oldearte y Linian Samamé, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos en 1991. Entonces, los gráficos y las ideas de esta presentación provienen de este trabajo de González de Oldearte y Samamé. La economía peruana y la economía en general, las tendencias de una economía tienen que ver con tres dinámicas. Primero, la inversión, cuánto invierte en una sociedad en expandir sus capacidades económicas y su aparato productivo. Cómo crece la producción en función de la población, es decir, si el crecimiento de la producción económica acompaña el crecimiento poblacional o lo supera para generar mayor prosperidad, y la participación del Estado al promover y generar políticas que promuevan el crecimiento económico y generen mayor bienestar en la población. ¿Cuáles fueron las características del modelo o del crecimiento económico en la economía peruana entre 1960 y 1989? En este gráfico observamos cómo evolucionó el PBI per cápita, es decir, el Producto Interno por habitante, entre esos años. Se observa dos ciclos o dos periodos bastante claros. Un primer periodo de crecimiento económico importante entre el 1960 y que llega a su cúspide en 1976. Es el 76, 77, perdón, 1976 es el año donde el PBI per cápita es el más alto en este periodo. Seguidamente se observa un deterioro progresivo a finales de la década de los 70 y mucho más acelerado durante la década de los 80 del crecimiento económico. El Perú pierde riqueza, pierde PBI per cápita. Hay dos momentos bastante marcados. Uno es el año 83, que coincide con los efectos del fenómeno del Niño, que ocurrió en el verano de 1982-1983, y la segunda parte del gobierno de Alan García, que termina en una grave hiperinflación y una pérdida del Producto Bruto Interno muy seria, lo que nos hizo retroceder en términos de crecimiento económico casi 30 años. Es decir, a finales de la década de los 80 estábamos en los mismos niveles de desarrollo económico o de prosperidad económica que a principios de la década de 1960. ¿Por qué la economía se comportó de esta manera? ¿Por qué tuvimos un crecimiento importante que no pudo continuar y un deterioro bastante serio de la economía peruana? Esto tiene que ver con, por ejemplo, la dinámica de la inversión. Como se puede ver en este gráfico, entre 1963 y mediados de la década de 1970, la inversión privada comienza a decrecer de manera constante hasta y cae fuertemente luego del golpe militar. Se recupera un poco a finales del gobierno militar, nuevamente durante los primeros años del gobierno de la UNDE, pero cae y recién en los últimos 2 años del gobierno de Alan García hay un relativo recuperación de la inversión privada, de las tasas de inversión privada como porcentaje del PBI. El declive de la inversión privada en los años 60 y 70 es reemplazado por la inversión del Estado. Eso significa que el Estado, entre la década de los 60 y mediados de la década de los 70, sobre todo en la década de los 70, comienza a incrementar su participación en la economía, sobre todo en los 70, con el conjunto de estatizaciones iniciadas por el gobierno militar.
Los ingresos tributarios del Perú, es decir, cuánto cuenta el Estado para hacer sus políticas sociales, por ejemplo, invertir en educación, en salud y en el conjunto de políticas sociales y seguridad también, tuvo también un proceso marcado primero por un crecimiento de los ingresos fiscales como porcentaje del PBI hasta finales del gobierno, un año antes del gobierno, del golpe de Estado del 68, donde los ingresos fiscales representaron casi 15% del PBI. Después baja y se mantiene en tasas alrededor del 11% durante el gobierno militar. Con la crisis de la segunda fase del gobierno militar, con la crisis económica, se hace una serie de ajustes que recuperan los ingresos fiscales como porcentaje del PBI, llegando casi hasta 16%, y de ahí hay un declive constante durante todo el resto de la década de los 80, donde los ingresos fiscales llegan a límites casi de solo 6% del PBI, es decir, los ingresos que tiene el Estado se disminuyen tanto en términos relativos, pero también en términos absolutos, porque en este periodo el PBI también cae. Y todos estos elementos generan un ritmo de crecimiento bastante irregular e inestable. Este cuadro muestra la inestabilidad económica, es decir, la tasa de crecimiento económico. Durante la década de los 60 se mantiene básicamente como un crecimiento positivo, pero a finales de la década de los 60 vemos que hay un ritmo muy inestable, momentos de alto crecimiento económico seguidos por momentos de crisis, ¿no? Cuando hay un periodo donde la economía crece y luego decrece de manera importante. Vuelve a reactivarse y vuelve a decrecer. Se reactiva y decrece. Y cada ciclo de reactivación y crisis generan tasas de crecimiento negativas cada vez más fuertes, ¿no? Entonces, los ciclos se hacen no solamente más irregulares, sino las declives se hacen cada vez más intensos y las recuperaciones cada vez más tenues. Entonces, ¿por qué la economía peruana es tan inestable? La inestabilidad de la economía peruana tiene que ver con un círculo vicioso de la inestabilidad económica y política en el país. Por un lado, cuando hay crecimiento económico, cuando la economía crece, esto genera una serie de presiones en la economía. Por un lado, presiones redistributivas, es decir, presiones para que el Estado genere una política de mayor distribución, políticas sociales, mayor gasto fiscal para tratar de satisfacer necesidades de la población. Pero estas presiones también generan desequilibrios macroeconómicos, es decir, déficit fiscal, crisis en la balanza de pagos, ¿no? Que son amplificados por un conjunto de instituciones políticas inestables, es decir, instituciones políticas que no permiten desarrollar políticas económicas más predecibles a lo largo del tiempo. Las presiones redistributivas y los desequilibrios macroeconómicos generan inestabilidad económica que se ve reforzada por la inestabilidad política y viceversa, es decir, la inestabilidad económica también refuerza la inestabilidad política, la inestabilidad en términos de políticas de desarrollo predecibles a largo plazo. Estos dos factores crean al final momentos de crisis donde hay inflación, recesión y aumento en la desigualdad social, y las crisis a su vez refuerzan la inestabilidad económica y la inestabilidad política. Entonces tenemos un ciclo económico que produce un círculo vicioso de inestabilidad tanto política como económica. ¿Cómo escapar de las crisis? ¿Cómo hacer que el modelo económico o un modelo de desarrollo económico no tenga estos ciclos de crecimiento y después de recesión tan brutal? Nuevamente se crece, nuevamente se decrece y los ciclos de recesión y de crecimiento son cada vez más fuertes. Eso requiere de un proceso continuo de inversión en la economía, de expansión de la capacidad de la economía que reduzca la inestabilidad económica. Es decir, cuando hay un ciclo expansivo, cuando hay una
un crecimiento económico, lo que se requiere es que el producto de ese crecimiento se ahorre y pueda invertirse una parte, y no solo se gaste en gastos públicos. Para ello se requiere la voluntad política para construir instituciones eficientes que puedan negociar los conflictos redistributivos. Es decir, cuando hay conflictos redistributivos, cuando hay crecimiento, hay conflictos, presiones de distintos sectores de la sociedad por que la riqueza se reparta o tener una parte mayor de la riqueza. Para que estas presiones legítimas pero muchas veces desconectadas de diversos sectores de la población o regiones del país, puedan procesarse de manera adecuada y haya un margen de maniobra para que la economía peruana tenga un proceso de inversión que expanda sus capacidades, se requiere construir instituciones políticas eficientes que permitan negociar las tensiones y los problemas entre los distintos grupos sociales. Y también se requiere un sistema de políticas monetarias y económicas estables, es decir, instituciones que aseguren una cierta independencia en el manejo de variables claves o elementos claves de la economía, como por ejemplo la política monetaria, el tipo de cambio. Para eso se requiere un banco central independiente, una adecuada recaudación tributaria, se requiere instituciones como la SUNAT que también sean eficientes y justas en el cobro de los impuestos, y un buen manejo del gasto público, tanto en inversión como en gasto social. ¿Cuáles son los orígenes estructurales de la inestabilidad del modelo económico del Perú entre las décadas de los 60 y de los 80? En primer lugar, tiene que ver con el tipo de modelo de crecimiento económico que tenemos, que González de Olarte y Samamé llaman el modelo primario exportador semi-industrial, que tiene dos sectores económicos que entran en tensión. Un sector primario exportador basado en la producción y exportación de materias primas, petróleo, productos agroindustriales y minería, sobre todo en la década de los 60 y 70, y otro sector de industria o semi-industrial de procesamiento de productos de consumo que depende mucho de insumos importados. Estos dos sectores, este carácter dual de la economía, de los sectores económicos, entran en tensión porque para expandir el sector primario exportador, el tipo de políticas económicas que se requiere impulsar son políticas que podemos llamar liberales, es decir, que permitan un libre tipo de cambio, una fijación de los precios por el mercado internacional, es decir, políticas de apertura económica. Pero las políticas de expansión de un sector industrial que sustituye importaciones destinadas al consumo interno requiere lo contrario, requiere políticas proteccionistas o de expansión del consumo interno para incrementar la demanda de bienes manufacturados. Estos dos tipos de políticas a veces son incompatibles y forman lo que los autores llaman el péndulo. Hay momentos donde la política económica impulsa políticas económicas liberales y momentos donde impulsa políticas económicas proteccionistas. Entonces, un elemento de la inestabilidad es este carácter dual de tensión de dos sectores económicos de este modelo primario exportador semi-industrial. El otro elemento que impulsa, que es un factor que explica la inestabilidad, son las tendencias populistas de los diferentes gobiernos que entre la década de los 60 y la década de los 70. Las políticas, digamos, las tendencias populistas de todos los gobiernos se expresan sobre todo cuando el ciclo económico está en alza, es decir, cuando la producción y el Producto Interno crece, cuando tenemos tasas positivas de crecimiento económico. La inestabilidad política proviene de la fragmentación social que se sustenta en un insuficiente grado de desarrollo del mercado. Entonces las tendencias populistas lo que hacen es, cuando
hay un ciclo económico en alza, cuando hay crecimiento económico, los diferentes gobiernos, para generar apoyo político, lo que hacen es expandir el gasto público, expandir el gasto social, expandir la demanda, y eso va a ir calentando y quemando, calentando la economía y quemando las divisas que produce el sector primario exportador. Estas dos tendencias generan a corto plazo un, una declinación de la inversión, perdón, a largo plazo generan pocos incentivos para una inversión continua en la expansión de las capacidades de la economía. Entonces, a largo plazo, las dos tendencias lo que hacen es que la inversión total, la inversión agregada en la economía peruana disminuya. Por lo tanto, no se pueden expandir las capacidades ya sea el sector primario exportador o del sector industrial. Y en el corto plazo, esto genera restricciones externas, es decir, cuando se incrementa la demanda de productos manufacturados para consumo local, esto va a incrementar la demanda de importaciones, ya sea de insumos o de bienes importados, que al final terminan agotando las divisas y las reservas internacionales que se consiguieron cuando el sector primario exportador creció.